Soy Min Jun, defensor de los derechos de los inversionistas estadounidenses de la Universidad de los Accionistas Estadounidenses. Hoy, 19 de mayo, iniciamos con la información bursátil de Estados Unidos. Hoy, como siempre, soy Min Jun, fiel a los principios de inversión en acciones de Estados Unidos. Bienvenidos. Amigos inversores de Min Jun, ¿cómo pasaron el fin de semana tan esperado? En mi caso, el fin de semana lo pasé con mi familia y el sábado salimos a dar un paseo. También traté de pasar un día significativo y relajante durante el fin de semana. Creo que todos necesitamos ese tipo de descanso de vez en cuando. Recientemente la autobiografía oficial de Nvidia Yeseun Hwang fue publicada en Corea. El título es Nvidia Yeseun Hwang, el hombre que vive soñando, así se llama el libro. Yo también recomendé este libro, así que para mí es un libro muy significativo. El autor de este libro se llama Seutibeu Witeu y él pasó mucho tiempo con Hwang Yeseun para escribir su biografía. También se reunió con muchas personas relacionadas con Nvidia y realizó varias entrevistas para comprender el valor fundamental de la empresa llamada Nvidia. Bueno, pero yo tengo una noticia bastante interesante que puedo compartir con todos ustedes. En esta ocasión tuve la oportunidad exclusiva de realizar una entrevista con Seutibeu Wisraeng. Incluso en la industria del entretenimiento no es común que una persona tan influyente sea tan desconocida. Por eso, muchos de los suscriptores que ven este canal conmigo están invirtiendo en Nvidia y siguen atentos a la situación. Por lo tanto, a través de este canal podemos obtener información detallada sobre cómo están invirtiendo los inversionistas en Nvidia y escuchar análisis más profundos gracias a la experiencia de nuestro presentador. ¿La entrevista con Seutibeu Witeu ya comenzó? La entrevista se transmitirá mañana, 20 de mayo a las 9 p.m., hora de Corea, para que puedan verla. Por eso, mañana, en lugar de las noticias estadounidenses de hoy, compartiré la entrevista más importante con Seutibeu Witeu para que muchos puedan verla. Apreciaría si mucha gente pudiera ver este stream juntos. Las noticias de acciones estadounidenses de hoy, 19 de mayo, empiezan ahora. En la transmisión del lunes, resumiré los eventos clave de la semana pasada en Estados Unidos y China. El viernes pasado, el mercado estadounidense volvió a subir. Si observamos la tendencia alcista continua durante 5 días, el S&P 500 de la semana pasada fue así. La mayoría de los sectores están en verde, lo que muestra que la amplitud del mercado se ha expandido considerablemente. Sin embargo, algunas partes negativas siguen estando claramente en rojo. NVIDIA subió más del 16% y hubo muchos otros sectores que también subieron mucho. Esto contribuyó a que el índice tecnológico que nos interesa mostrara una fuerte tendencia alcista. Como era de esperarse, el Nasdaq 100 subió un 6.80%, registrando el mayor aumento entre los principales índices. En segundo lugar, las acciones de pequeña capitalización del microcap subieron un 5.63%. El S&P 500 también subió un 5.29%, mostrando una buena tendencia alcista. A continuación, les mostraré el rendimiento por sector de las 11 categorías. La semana pasada, todos los 11 sectores que componen el S&P 500 cerraron al alza. El sector tecnológico tuvo el mejor desempeño, subiendo un 7.95%. Por otro lado, el sector de consumo discrecional de Estados Unidos aumentó un 7.54%. En tercer lugar, la industria industrial subió un 5.64% y luego los servicios de comunicación, que también están muy influenciados por la economía, y los servicios de comunicación donde están Google y Meta subieron un 4.73%, por lo que este sector tuvo el mejor rendimiento. Bueno, hubo muchos cambios en el mercado durante la semana pasada. Como pueden ver, 77.7. Bueno, si sube un poco más, entrará en una situación de sobrecompra, así que ya ha subido bastante. El S&P 500 está compuesto por 500 grandes empresas y más del 77% de ellas han experimentado un repunte significativo. El mercado está mostrando una buena tendencia alcista, con el 55% de los sectores principales también en una tendencia positiva. Veamos el índice de exposición. El índice había estado cayendo la semana pasada, pero ahora parece estar recuperándose gradualmente. Ha caído a 19.72. Hasta ahora, se ha formado por debajo de la línea de tendencia de 200 días. Dejando la apertura de lado, vemos que el mercado es positivo los lunes. Así es como podemos ver la tendencia. El contenido detallado estará disponible después. A continuación, Fear Grid. La semana pasada subió de 70 a 71, pero ahora ha bajado drásticamente y ha caído directamente.
Y el puntaje máximo del índice de miedo y avaricia volvió a subir a 78, lo que significa que está en un nivel de avaricia extrema. Por eso ahora el índice está bajando. El mercado ha entrado en un estado muy sobrecalentado. Es hora de observar con atención los movimientos repentinos de las acciones sobrevaloradas. Tengan cuidado, déjenme leerlo más detalladamente. En un periodo tan sobrecalentado, los precios de las acciones pueden caer en cualquier momento. Por lo tanto, en lugar de seguir comprando acciones impulsivamente, es momento de asegurar las ganancias actuales y gestionar los riesgos según lo que se menciona aquí. También compartiré mis opiniones personales sobre este tema. Recientemente el índice de incertidumbre aumentó un 23% y el futuro es incierto, según este artículo. Yo ya había dicho antes que no se puede superar la tendencia actual con solo palabras motivacionales y eso sigue siendo cierto. Por lo tanto, si quiero considerar la fase actual del mercado, creo personalmente que no es necesario tener una perspectiva demasiado conservadora sobre las inversiones. No importa si compras acciones que ya han subido o te alejas del mercado de valores. Eso no es relevante ahora. Sin embargo, incluso en ese caso, el mercado ha mostrado un alza demasiado rápida en poco tiempo. Así, se ha reducido el periodo de inversión y ha incrementado notablemente la posibilidad de ganancias para inversores a corto plazo. Por eso, creo que es posible que haya ajustes temporales y pequeños retrocesos, pero esa es solo mi opinión personal. Bueno, hasta ahora ha sido así. Actualmente hemos estado concentrándonos en el mercado de valores mientras observamos la situación. Sin embargo, a partir de ahora está claro que el nivel de efectivo que uno debe mantener como objetivo mínimo de inversión debe asegurarse. Esa es mi opinión personal. A continuación, les mostraré el desempeño de las acciones estadounidenses de la semana pasada. La semana pasada, la mayoría de las acciones estadounidenses principales tuvieron un rendimiento positivo. Sin embargo, la que obtuvo el mejor rendimiento fue Nextracker. Subió un 27.4% en solo una semana. Sin embargo, la semana pasada presenté los resultados de ganancias de Enphase Energy y luego sugerí que Nextracker era una opción más prometedora. Por eso, el día siguiente subió un 37% y en las operaciones actuales, 2.23% adicional. En segundo lugar, el sector que tuvo un buen desempeño fue Celestica, que la semana pasada registró una subida de 21.7%. En tercer lugar, los rendimientos de las acciones fueron Credo Technology, más 18,37%, Tesla, más 17,34%, Nvidia, más 16,07%, Vista, más 15,37%, AMD, más 13,93%, Uber, más 10,84%, Palantir, más 10,42%, Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company, más 10,03%, Broadcom, más 9,80%, Talent Energy, más 8,75%, Meta, más 8%, The Trade Desk, más 7,42% y Amazon más 6,49%, 2,21% y actualmente su precio es de 10,3230. B2 subió un 1,53%. Por último, las acciones de Strategy subieron modestamente un 3,9%. Bueno, hoy creo que deberíamos hablar sobre Tesla. El precio de las acciones de Tesla ha subido casi un 45% en solo un mes, y como resultado, el interés en la compra de acciones de Tesla ha aumentado mucho. Creo que sería útil leer este artículo con atención. La fuerte subida de Tesla se mide con lo que llamamos el índice de fuerza relativa, que es el índice de fuerza relativa. Al registrar un 71.4, ha entrado en la zona de sobrecompra. Sin embargo, 71.4 no es un valor tan alto. Hay muchos activos que incluso alcanzan 75 u 80. Déjame explicarte nuevamente sobre el número de señales que mencioné antes. El índice de fuerza relativa es un indicador que mide la magnitud de los cambios recientes de precio para determinar si una acción está sobrecomprada o sobrevendida. Para tomar decisiones se consideran dos valores: el tiempo que el precio ha estado alto y el tiempo que ha estado bajo. Cuando el valor supera 70 significa que subió muy rápido y muy alto. Así se interpreta. Y cuando el valor del índice de fuerza relativa supera 70, se interpreta como que el precio podría bajar pronto porque ha subido demasiado. Por otro lado, si baja de 30 se considera que el precio podría subir porque ha caído demasiado. Así es como se puede juzgar la situación. Ahora, quiero compartir con ustedes un punto importante. En el caso de Tesla, si revisamos el pasado, el índice de fuerza relativa de las acciones de Tesla apenas superó 70, y eso fue a finales de 2024 en diciembre. Eso fue justo antes de la reciente subida. En ese momento, el precio de la acción alcanzó su máximo de alrededor de $479, pero luego comenzó una tendencia a la baja.
Después de que el índice de fuerza relativa superó 70, el precio de la acción bajó considerablemente. Además, en marzo de 2025, cuando el índice de fuerza relativa bajó de 30, el precio de la acción de Tesla tuvo una subida considerable después de eso. Entonces, aunque hay acciones que no siguen bien el índice de fuerza relativa en el caso de Tesla, cuando el índice de fuerza relativa supera 70, el precio baja, y cuando el índice de fuerza relativa baja de 30, el precio sube. Esta tendencia se ha visto estadísticamente, así que podemos comprobar esta parte. Y, además, el precio de la acción de Tesla el 12 de mayo rompió el nivel de soporte y bajó de los $315. Esto también se puede interpretar como una señal de venta. La banda media de Bollinger es la media móvil que está en el centro, la banda superior está formada por el valor que es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil y la banda inferior está formada por el valor que es 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil. Eso es todo. Entonces, si el precio sigue subiendo y luego rebota en la banda superior, como puedes ver aquí, si el precio rebota en la banda superior de esta manera, es probable que baje en términos de volumen de compra. Y si se aleja por debajo de la banda inferior, es más probable que aumente el volumen de compra. En el caso de Tesla actualmente, el índice de fuerza relativa y el gráfico de la banda muestran que la señal de sobrecompra está en el medio. Así se organiza la tendencia. Las acciones de Tesla subieron durante 6 días seguidos, pero la tendencia alcista se detuvo este jueves. El viernes volvió a subir de nuevo, esta vez la 15%. Bueno, esta vez revisé el precio de las acciones de Tesla y personalmente tengo mucho interés en la valoración de las acciones de Tesla. Bueno, si miramos el pasado, entre las acciones que más acierta ChoiceSDAC, una de ellas es Tesla. Antes, el representante Kim In-jong también lo mencionó. Este sistema tiene acciones que predice muy bien y otras que no logra predecir tan acertadamente. Por eso, en el caso de las acciones de Tesla, tanto las señales de compra como las de venta y su precisión se muestran claramente en el historial. Por eso, ahora mismo, el índice de precios de las acciones de Tesla puede considerarse como uno de los indicadores más importantes para evaluar cómo se está valorando actualmente la acción. Como muchos saben, el 29 de abril se generó una señal de compra para las acciones de Tesla, cuando su precio era de 285.88. Así, la rentabilidad acumulada hasta el momento es del 22.4%. El 63%. Al estar dentro del 19% superior en general, no hay problema fundamental con la empresa, por lo que se puede evaluar así. Si miran al lado, hay una señal que no es buena. La valoración supera el promedio, siendo la adecuada de 266.000 millones de wones. Por lo tanto, en la situación actual de Choice, la valoración de Tesla se considera alta. Vamos a revisar este punto una vez más. Ahora, veamos un ejemplo más. Después de que las acciones de Tesla entraron en la zona de sobrevaloración, siguieron subiendo aún más. Si observan la pizarra, verán una sección marcada con un círculo. Aquí, el precio de las acciones era alto. Si sube desde este punto, entra en la zona de sobrevaloración, mientras que si baja, entra en la zona de infravaloración. Como pueden ver, incluso después de entrar en la zona de sobrevaloración, hubo varios periodos en los que el precio de las acciones se mantuvo alto por mucho tiempo. Bien, y después de que el precio de las acciones bajó, volvió a subir a la zona superior durante un tiempo. Cuando la economía toca fondo y se recupera, puede volver a entrar en la zona de sobrevaloración, como lo estamos viendo aquí. ¿Y eso qué significa? Hasta ahora no ha habido señales de venta, pero si el momentum se debilita en la zona de sobrevaloración, es probable que aparezcan señales de venta en el gráfico de precios. Así se puede prever la situación. A continuación les mostraré cómo comprobar el indicador de momentum de las acciones de Tesla. De las 26 acciones, 4 están en señal de venta, 6 están en estado neutral y 16 están en señal de compra. En general, la opinión es positiva, así que pueden verlo de esta manera. Ahora, bajando un poco, revisé el gráfico de precios de Tesla del último año. Actualmente, podemos ver que el precio ha roto una importante línea de resistencia y ha vuelto a subir. Esa línea de resistencia estaba en 326, así que ahora esa línea actuará como soporte. Por lo tanto, incluso si hay un ajuste técnico temporal, mientras no baje de los $326, la posibilidad de una tendencia alcista se mantiene alta. Así es como podemos verlo. El lunes revisaré el cierre de la semana anterior y el sentimiento del mercado.
0.79%, el futuro del S&P 500 muestra un aumento del 1.18% y el 1.49% en la preapertura del lunes. La semana pasada, los tres principales índices que estuvieron positivos toda la semana ahora muestran una tendencia a la baja. Esto se debe a una noticia no muy buena que salió. El fin de semana se anunció la calificación crediticia nacional de Estados Unidos, así que primero les explicaré esa noticia para que puedan entenderla. Moody's Investors Service anunció el viernes, después del cierre del mercado, que debido al aumento de la deuda del gobierno durante los últimos 10 años y al deterioro de la capacidad de pago de intereses, la calificación crediticia de Estados Unidos bajó de AAA a A1. Como referencia, Moody's es una de las tres principales agencias de calificación crediticia del mundo. Además, estas agencias de calificación crediticia no solo evalúan empresas, sino que también actualizan constantemente las calificaciones crediticias de los países. Estados Unidos ha reducido su calificación crediticia nacional a un nivel más bajo, como pueden observar. Moody's es Moody's Investors Service, S&P es Standard & Poor's y Fitch. Estas son las tres grandes agencias de calificación crediticia. Antes de esto, Moody's no había bajado la calificación de Estados Unidos, siendo la única de las tres grandes que mantenía la calificación AAA, pero esta vez, finalmente, también la bajó. Esta parte es muy negativa. Los inversionistas no creen que esta rebaja vaya a afectar mucho al mercado, pero están reaccionando con cautela a corto plazo. El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos está recibiendo mucha atención. Esta decisión no es un cambio de juego para los inversionistas. En el contexto de estas dos reuniones, hubo muchos movimientos debido a ajustes de orientación, por lo que puede parecer así. No obstante, esto puede verse como un claro indicio para que los inversores se alisten para este cambio. En el último mes, el precio de las acciones aumentó más del 20%, lo que hace que muchos crean que puede haber una corrección temporal con una posible baja de precios. Esta medida también genera preocupaciones sobre la posible expansión del déficit fiscal. Esto también podría incrementar el interés en reformar la ley de herencias de 2017. Timothy está reduciendo los impuestos y trabajando para aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, hay dudas sobre si aumentar los impuestos es lo correcto, lo que genera controversia. La economía de la Unión Europea está en recesión, y el nombre de Mohamed El-Erian está resaltando en este contexto histórico. El impacto en el mercado será limitado, según los expertos. Pronto escucharemos una explicación más detallada. Moody's ha señalado que durante los últimos años no se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el Congreso sobre medidas para reducir el déficit fiscal y los gastos de intereses, y que esta situación persiste. Moody's advirtió que las políticas fiscales actuales de Estados Unidos, con déficits y deudas sin solución inmediata, podrían agravar la situación. Además, según Moody's, si se incluyen los pagos de intereses, la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos tendrá que pagar de manera obligatoria representó aproximadamente el 73% en 2024, pero se espera que aumente al 78% para 2035. Se hizo esta previsión. Además, si se extiende la ley de techo de deuda, implementada desde 2017, que también tuvo un periodo de suspensión temporal, será lo mismo. Además, se anunció que, sin contar los intereses de la próxima década, el déficit fiscal acumulado crecerá unos 4 billones de dólares. Por eso es un problema. Moody's advierte que si el déficit fiscal sigue creciendo en la próxima década y los ingresos gubernamentales no mejoran, la deuda nacional podría incrementarse todavía más. Moody's advierte que el déficit fiscal podría crecer por el aumento del gasto obligatorio y los ingresos gubernamentales estancados, lo que resultaría en mayor endeudamiento del gobierno y el sector privado. Por ello, Seúl está implementando una política de ajuste fiscal. Si se controla el déficit, se esperan dos efectos positivos. Aumentar los aranceles permite al gobierno incrementar sus ingresos y tiene otro efecto adicional. Si se aumentan los aranceles, muchas fábricas tendrán que establecerse dentro de Estados Unidos para evitar pagar esos aranceles. Así, las industrias dentro de Estados Unidos se activan y la posibilidad de que la economía estadounidense se recupere aumenta. Así, el gobierno de Trump busca aumentar los ingresos gubernamentales. Esto explica la lógica detrás de sus políticas. Bueno, y después de 2021, los ingresos fiscales del país aumentaron, lo que también es un punto a destacar. Ese es uno de los puntos más importantes. Antes era una época de tasas de interés bajas, así que aunque tuviéramos muchas deudas, los intereses eran bajos. Aquí pueden ver el monto de los intereses.
En 2021 era aproximadamente el 9% de los ingresos totales, pero para 2024 esa cifra subió hasta el 18%. Si esta tendencia continúa y el aumento se mantiene, para 2035 podría llegar al 30%. Esto evidencia la inquietante tendencia. Entonces, si el gobierno gasta el 30% de los ingresos totales en intereses de la deuda, solo quedará el 70% para otros gastos. Si esto sucede, el gobierno no podrá aumentar el gasto en el futuro. Podemos prever un escenario negativo. Según Moody's, esto impactará negativamente la economía y la fortaleza financiera de Estados Unidos y dificultará la expansión de las políticas fiscales. Esta vez también les mostraremos la conclusión de Moody's. La declaración de Moody's se divulgó tras el cierre del mercado el viernes. Por eso también fue después del cierre del mercado bursátil, y lo más importante, también fue después del cierre del mercado de bonos. En consecuencia, desconocíamos la reacción del mercado. Eso implica que la noticia se divulgó en ese momento. Pero luego el mercado de bonos abrió el lunes. Lo crucial es que el movimiento directo del mercado de bonos es muy significativo y debemos tenerlo presente. 왜냐하면 이번 발표로 인해서 미국 국채의 안전자산 지위가 흔들릴 수 있거든요. Si eso sucede, podría haber una venta nacional, lo que haría que los precios bajen y los rendimientos suban. Esto puede llevar a un aumento en los tipos de interés de los bonos, lo que a su vez puede disminuir la capacidad de influencia positiva en el mercado de valores. Así es como podemos prever la situación. A pesar de eso, en el mercado de bonos actual, los rendimientos a largo plazo han bajado. Sorprendentemente, las tasas de interés han caído mucho. La tasa de interés de los bonos nacionales a 10 años aumentó 0.105 puntos, llegando a 4.54%, y la tasa de interés de los bonos nacionales a 30 años subió hasta 5.023%. Por eso, en lugar de preocuparse, ahora están ocurriendo muchas ventas en el mercado de bonos, así que podemos analizarlo de esta manera. Sin embargo, personalmente, ya S&P y Fitch habían ajustado la calificación crediticia de Estados Unidos antes de esto. Por lo tanto, solo por esta medida, personalmente creo que la posibilidad de que los fondos vendan los bonos del gobierno estadounidense es baja. Hasta aquí es mi opinión personal. Por eso, aunque los precios de venta están bajando, creo que es importante que observemos si estos precios seguirán bajando o no. En mi opinión, lo más crucial no es la calificación, sino los indicadores económicos de Estados Unidos que se anunciarán tras la rebaja. Aquí, los indicadores económicos de Estados Unidos que tenemos son datos duros, pero los datos blandos no son tan buenos. Políticamente, cuando las cosas van mal, los números negativos persisten. Lo importante es que, ya sea el índice de precios al consumidor, el índice de precios de consumo personal o los informes de empleo, estos son los datos duros que podemos ver y analizar. Así que es necesario centrarse en esta parte. La relación comercial con China se ha reducido mucho. Si los indicadores económicos positivos pueden influir en el mercado, creo personalmente que esta vez la reducción de tasas no tendrá un gran impacto en el mercado bursátil. Esta semana, en el mercado estadounidense, hay muchos eventos importantes que nuestros inversionistas deben revisar. Entre ellos, el evento más importante es la conferencia que se llevará a cabo el lunes 19 de mayo en Contextra. Computex, con el tema central Inteligencia Artificial NEXT, se realizará por 4 días a partir de esa fecha. Si vemos el horario principal de hoy, el primer día, el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, dará la conferencia inaugural. Bueno, la presentación de Jensen Huang ya terminó. Voy a resumir solo las partes más importantes para poder transmitirlas a todos ustedes. El contenido más importante, NIIDIA presentó nuevas tecnologías para mantener su liderazgo en inteligencia artificial. La noticia más destacada se difunde rápidamente. Y Jensen Huang, el director ejecutivo de NVIDIA, el Rey Jensen, director ejecutivo de NVIDIA, presentó una actualización sobre el ecosistema de inteligencia artificial generativa durante la conferencia Computex, el mayor evento de semiconductores de Asia, que se celebró el lunes. Dijo que ha fortalecido aún más la cooperación con las empresas taiwanesas clave en la cadena de suministro. NVIDIA está trabajando arduamente para fortalecer su posición en el centro de la inteligencia artificial en aspectos como la inversión en centros de datos, la continuidad del suministro y la confianza de los clientes empresariales. También está respondiendo a las preocupaciones de la industria sobre la posible influencia de las restricciones del gobierno de Trump en la exportación de tecnología y la producción. Ahora, comprendamos este contexto. Entonces, en este evento les transmitiré solo los puntos más importantes sobre qué tipo de contenido se presentó de manera estructurada.
Primero, el director ejecutivo Jeon Seon-hyun anunció que el GB300 de próxima generación se lanzará en el tercer trimestre de este año. El GB200 salió hace poco, pero el GB300, que es una versión mejorada, se lanzará en el tercer trimestre. Es una noticia realmente sorprendente. Los principales servicios en la nube han actualizado el modelo Grace Blackwell, el más avanzado actualmente. Jensen Huang lo anunció así, agradeciendo a varios socios de componentes, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Foxconn. Entonces, el GB200 es el más avanzado, pero si sale el GB300, que es una versión mejorada, el precio bajará y el nuevo será aún más caro. Si el precio sube, podremos prever si el margen de beneficio de NVIDIA seguirá aumentando de manera increíble, o si podría estabilizarse o incluso bajar. Y también hubo un anuncio muy importante. Se trata de MV-Link, MV-Link Fusion. Esto es algo que deben recordar bien. Esto permite combinar directamente la unidad central de procesamiento y la inteligencia artificial de NVIDIA Inteligencia Artificial, o usar la unidad central de procesamiento de NVIDIA Inteligencia Artificial junto con la aceleración de inteligencia artificial de TASA, ofreciendo así un sistema de computación muy flexible. Es una estructura que crea un nuevo ecosistema. Antes, los sistemas se construían con componentes de una sola empresa, pero ahora, gracias a la apertura de plataformas, los operadores de centros de datos pueden elegir y combinar lo que deseen. Sin embargo, NVIDIA sigue siendo el núcleo. Y además, planean introducir tecnología de chiplets MV-Link en el desarrollo de módulos personalizados para la tecnología de Red Marble y MediaTek. Esto significa que muchas empresas como Marvell Technology ya han estado fabricando GPUs personalizadas para empresas tecnológicas. Ahora, NVIDIA puede adelantarse en este tipo de personalización y ofrecer sus propias soluciones. Es como si se creara un ecosistema completamente nuevo. En el futuro, NVIDIA y otras empresas de Big Tech podrán desarrollar y utilizar sus propios chips personalizados. Entonces, no solo se trata del ecosistema de NVIDIA, sino que también pueden entrar otros jugadores. Así es como lo pueden ver, y también otras empresas y proveedores posteriores. Procesadores tipo matriz que funcionan junto con la aceleradora de NVIDIA se usan como unidad central de procesamiento. En el pasado, NVIDIA tenía su propia línea de unidad central de procesamiento S llamada Grace, pero también usan otros procesadores además de Grace y Blackwell. El unidad central de procesamiento también puede ser de Qualcomm o de Fujitsu. Ahora, dentro de todo el ecosistema de vida digital que tenemos, solo uno de ellos se destaca, así es como lo están haciendo. En mi opinión, la posibilidad de una mayor expansión del mercado ha disminuido. Al igual que Microsoft y Amazon, que impulsan activamente el desarrollo de sus propios procesadores, NVIDIA también está abriendo su ecosistema y promoviendo activamente la expansión de su plataforma para mantener su posición dominante e indispensable en el mercado. Esto se pudo confirmar en el contenido anunciado hoy. Y eso es todo lo que quería mostrarles. Se anunció el sistema de supercomputadora de pequeño tamaño DGX y la estación DGX Spark. Este verano, en la conferencia de computación, anunciaron que el kit de desarrollo de inteligencia artificial y el partner local estarán más disponibles y que software como Duna y HGP seguirá siendo proporcionado. Bien, en la imagen que ves aquí estoy yo. Esto es un supercomputador, el Spark. El Spark es un supercomputador, pero el problema es que, aunque el rendimiento es bajo, consume una cantidad increíble de energía. Por eso, no solo personas como nosotros, sino también ingenieros que trabajan desde casa o en garajes, pueden ahora tener acceso a estos pequeños supercomputadores. Pero el precio ha bajado considerablemente. Debido a esto, NVIDIA está incursionando en el mercado de las PC, lo cual tiene sentido. Aquí tengo la estación DGX y si la ves, parece una PC. Ahora, con este precio asequible, cualquiera puede instalar un supercomputador en su escritorio, así que véanlo así. Ambos productos eran antes centros de datos. Se puede ver el logo de Grace Blackwell y el acelerador. Si no es un escritorio, también se puede expandir a un entorno Edge, reduciendo la huella en la nube y apoyando el desarrollo y la implementación en el sitio. Ya no es necesario acceder a la nube para implementar inteligencia artificial. Se puede hacer incluso con una PC personal. Así es como funciona. Bueno, además de esto, hoy hubo varias presentaciones diferentes como Digitewin, simulación robótica, inteligencia artificial factorial y DGX Cloud. Entre ellas, la parte de simulación robótica de Digitewin es la más importante. Les explicaré por qué al final. Porque hasta ahora, cuando pensamos en inteligencia artificial, solo imaginábamos chatbots y aplicaciones de software, pero en un futuro próximo la inteligencia artificial podrá salir del software y entrar al mundo físico gracias al hardware. Lo que normalmente vemos es que esto se vuelve una inteligencia artificial física.
El ejemplo más representativo de esto son los robots. Aquí, lo que quiero decir con Digital Twin es que podemos experimentar la inteligencia incorporada en estos hardwares una vez en el mundo virtual. Podemos ver qué problemas hay, si funciona bien, y si podemos obtener resultados efectivos en diferentes entornos. No se trata de construir y operar un robot real como este, sino de tener un Digital Twin en el mundo virtual y seguir probándolo continuamente. Por lo tanto, antes de construir el hardware real, primero creamos el mejor modelo posible y luego lo producimos. Así es como funciona. Por lo tanto, cuando llegue la era de la inteligencia artificial física, lo crucial es que el valor de los gemelos digitales universales se juzgue correctamente de manera individual. Esa es mi opinión. Entonces, a través de varios anuncios hoy, quiero recordarles una vez más a todos que en NVIDIA, incluso en la propia empresa, no puede existir una inteligencia artificial brillante sin NVIDIA. A continuación, el título del artículo preparado es el Magnificent 7, que ha sido el más mencionado en 7 años. Echemos un vistazo a cómo han cambiado las acciones de los Magnificent 7 y veamos qué tan baratas están ahora. Les va a gustar. Según Goldman Sachs, la valoración de los Magnificent 7 ha caído a su nivel más bajo desde 2018. Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, así llamamos a estas 7 acciones Magnificent 7. Por cierto, el ratio Price-Earnings Ratio futuro, que es el múltiplo de precio-utilidad esperado para los próximos 12 meses de estas acciones, es lo que llamamos Forward Price-Earnings Ratio. Este Forward Price-Earnings Ratio combinado es de aproximadamente 28 veces. Excluyendo estas 7 empresas, el Price Earnings Ratio de las otras 493 del S&P 500 es de aproximadamente 20 veces. Aproximadamente el 43% se negocia a través de las acciones restantes. Entonces, si lo ves así, no es que todas las acciones estén sobrevaloradas un 43% más, sino que podemos entenderlo de esta manera. En los últimos 10 años, la prima real ha superado el 100% en ciertos momentos. Eso fue a finales de 2021, creo, y también en 2013 llegó casi al 100%. Esto sucedió porque, si lo piensas, mientras que en el índice de Seota Eji y los ídolos, el Price Earnings Ratio de Seota Eji llegó hasta 30 veces, el Price Earnings Ratio de los otros 493 ídolos estaba alrededor de 15 veces. Por eso hubo una diferencia de 2 veces. Uno estaba en 15 veces y el otro llegó a 30. Actualmente, la diferencia se ha reducido a cerca del 40%. En conclusión, la brecha en las bonificaciones se ha reducido significativamente, dejando un margen de crecimiento limitado. Así puedes verlo. De hecho, durante los últimos 10 años, el promedio fue de alrededor del 30% en comparación, según los datos proporcionados por David Kostin. ¿Hay alguna razón por la que la valoración de este grupo de megacapitalización haya estado tan baja recientemente? La organización se realiza en 3 categorías principales, siendo la primera la preocupación sobre la inversión en inteligencia artificial. Esto se debe a que cuando surge una burbuja, siempre preocupa una posible caída. En segundo lugar, está el riesgo de la regulación de las plataformas y la potencial reducción de ganancias como consecuencia. Recientemente, DeepSeek ha recibido mucha atención, por lo que es posible que parte de este crecimiento se deba a esa razón. Sin embargo, el valor medio de cada categoría de megacapitalización se basa en fundamentos como el crecimiento de las ganancias y la solidez financiera, por lo que es más probable que sigan una valoración cruzada basada en fundamentos que una valoración inflada. Aunque hay varias razones detrás de esto, no se puede negar que DeepSeek también ha influido, y actualmente la situación es bastante restringida. Entonces, ¿qué pasa con David Koskin? En comparación con los 493 componentes del S&P, David Koskin explica que el riesgo de margen frente al rendimiento relativo de los Magnificent 7 está disminuyendo. ¿Y esto qué significa? En comparación con hace 2 años, la valoración se ha reducido considerablemente, dejando poco margen para una corrección significativa. Tras el anuncio de resultados del primer trimestre, el interés de los inversionistas en la inteligencia artificial se reactivó. Esto se debe a que la mayoría de los sectores del mercado ya habían invertido en inteligencia artificial o estaban por hacerlo, por lo que no había mucho más potencial de crecimiento. Por eso, el sentir del mercado ha mejorado de nuevo. Es probable que se usen los modelos de Mag 7 como referencia. Sin embargo, actualmente en Estados Unidos y Europa, la demanda de semiconductores para aplicaciones como la automotriz, Apple, Microsoft y Meta está disminuyendo rápidamente. Por lo tanto, si las demandas antimonopolio continúan, existe la posibilidad de que los precios sigan bajando. Recientemente, cuando Apple anunció sus planes de desarrollar un motor de búsqueda con inteligencia artificial, las acciones de Alphabet cayeron un 7%.
La competencia dentro de este grupo se está intensificando rápidamente. Esto implica que, dentro del sector de megacapitalización, la presión competitiva podría generar cambios en los precios de las acciones. Quería presentarlo objetivamente. Bien, ahora resumiré el contenido de manera sencilla. En conclusión, esto es lo que quiero decir. Actualmente las acciones de megacapitalización están en su nivel más bajo de valoración desde 2018. Además, el interés de los inversionistas en la inteligencia artificial sigue siendo alto, por lo que la demanda de inversión continúa aumentando. Bueno, pero también hay algunas preocupaciones. La primera es la desaceleración de la demanda en Estados Unidos y Europa, y la segunda es la creciente competencia en el mercado interno de semiconductores. Bueno, entonces, aunque algunas industrias tendrán éxito, otras podrían fracasar, ¿verdad? En esta era de la inteligencia artificial, las empresas del Max 7 líderes pueden devorar a las rezagadas, tal como lo hizo Big Tech en su momento. Por lo tanto, en el futuro la competencia de inteligencia artificial dentro del grupo Max 7 podría intensificarse aún más. Así que entre las empresas del Max 7 es importante observar cuáles tendrán éxito y cuáles quedarán rezagadas para que podamos anticipar los resultados de esta competencia. Sin embargo, hace 5 años, exactamente el 13 de julio 2020, compartí un video. En la primera parte de los primeros 10 minutos de ese video mencioné algo importante. Mientras más se acelera la competencia entre las empresas de megatecnología, más oportunidades habrá para que una empresa lidere el cambio. Incluso en el mercado relativamente libre de semiconductores, y considerando la intensa competencia en inteligencia artificial entre las megatecnológicas, esta empresa, que ya mencioné hace 5 años en este canal, vuelve a ser muy recomendada. En resumen, la empresa es la respuesta a la pregunta, así puedes resolver la duda. Muchos habrán adivinado de qué empresa se trata, pero es NVIDIA. Yo vi este video hace 5 años. Y aún así sigo recibiendo muchos comentarios, incluso hasta hace 3 años, hace 4 años, hace 2 años. La gente sigue dejando comentarios en este video. Déjame mostrarte el comentario más reciente. Como puedes ver, aún hoy muchas personas continúan comentando en este video antiguo. ¿La respuesta es Nvidia? También hay personas que comentaron hace 3 días, 5 meses, 6 meses y siguen haciéndolo. Este es el video más reciente de análisis de tendencias de Estados Unidos. Así pueden verlo. Mucha gente ve esta transmisión y se suscribe de inmediato si les gusta. La predicción de la casa de Jenny Díaz de hace 5 años ya se cumplió. Si tienen curiosidad sobre cómo la evalué en ese entonces, les recomiendo ver ese video nuevamente. Concluye hoy, 19 de mayo, el noticiero de Bing Yushin. Agradecemos su compañía en el inicio de una nueva semana. Aparentemente varios envíos de regalos de los lunes se han demorado. Para hablar sobre la situación actual del mercado, hoy hemos invitado a un experto en valores al programa. Para cerrar, les traemos un análisis del mercado bursátil de Estados Unidos. En este video contamos con la participación de Dong-Hwan Lee, el mayor optimista de Wall Street. Dong-Ni nos dará sus predicciones sobre el mercado de valores estadounidense, así que espero que disfruten la transmisión de hoy. Continuaremos invirtiendo en el mercado bursátil de Estados Unidos hasta que podamos retirarnos juntos. Les deseo un feliz día, gracias. El próximo invitado es más útil desde la perspectiva de la protección y preparación para riesgos que simplemente predecir cuándo comenzará el mercado alcista. Nuestro siguiente invitado es Pasteur Latt, reportero de Consumer News and Business Channel, que nos acompaña desde Miami. ¿Cómo es posible? Si miramos hacia atrás a febrero pasado, cuando el mercado alcanzó su punto más alto, en ese momento había mucha incertidumbre sobre el futuro y nadie estaba pensando en lo que sucedería en 2026. Sin embargo, ahora el optimismo relacionado con las tasas de interés es mucho menor que en ese entonces. Al mirar hacia 2026 entre la normalización de regulaciones y reducción de aranceles en un entorno actual de tasas de interés estables, se espera incluso una reducción adicional de tasas, generando expectativas positivas en los inversionistas. Desde el punto de vista de la industria, también pienso que este evento fue realmente un punto de inflexión. Desde la perspectiva del mercado de valores, la caída repentina y la recesión económica fueron tan impactantes que las empresas enfrentaron una realidad completamente inesperada. Esta vez fue una verdadera prueba de estrés para el entorno empresarial. Si combinamos todos estos factores, parece cada vez más probable que el mercado se recupere en los próximos 6 meses. ¿Está diciendo que se enfoca en el 2026 y que este año solo lo está desaprovechando? Aún quedan muchas historias interesantes por contar hasta fin de año.
No obstante, la reciente caída de los precios accionarios fue una corrección completa desde la perspectiva de los inversores y la psicología del mercado. Cuando el 60 muchos inversionistas se retiraron del mercado sin poder hacer nada, y cuando éste se recuperó después, esos inversionistas no pudieron volver a asumir riesgos fácilmente. Por eso, actualmente, como el nivel de riesgo de inversión es bajo en general, aunque haya ajustes en el futuro, es poco probable que sean tan grandes en comparación. Además, el sentimiento de los inversionistas parece estar en una posición neutral, esperando a ver qué sucede. Eso significa que los inversionistas que hasta ahora habían sido cautelosos están volviendo poco a poco a una postura más neutral o incluso optimista, lo que sugiere que el mercado podría seguir subiendo. El flujo de fondos en el mercado estadounidense muestra una entrada cada vez más optimista y los sectores de tecnología y crecimiento están siendo valorados positivamente. Sin embargo, aún reconozco que la sostenibilidad de la tendencia actual es limitada. Si se mantienen los aranceles del 30% para China y del 10% para otros países, ¿no seguiría siendo una medida económicamente restrictiva? Ahora estamos viviendo bajo el nuevo régimen arancelario y las industrias también están ajustándose a ello. En el mercado actual, uno de los factores más importantes es que ahora estamos en una mejor posición para observar el proceso de ajuste gradual y repetitivo. En el lado de la oferta hubo cierta confusión, pero el mercado de valores ya está reflejando en gran medida esa parte y creo que puede seguir adelante. Como mencionaste, actualmente el interés de los consumidores por los bienes básicos está disminuyendo. Sin embargo, eso no significa necesariamente que el Price Earnings Ratio de las acciones de consumo deba bajar o que el mercado deba debilitarse. Ahora, esta situación es una realidad que debemos aceptar y gestionar. ¿Cómo lo ve usted, Sang? Creo que el reciente repunte continuo en el mercado ha sido positivo. La razón por la que las tasas de interés están subiendo no es simplemente por expectativas inflacionarias, sino que también puede deberse a la volatilidad de la inflación. Esto puede ser una señal de advertencia para el mercado. Pero en mi opinión, los inversionistas actualmente se enfocan demasiado en explicaciones superficiales sobre el aumento de las tasas de interés a largo plazo, sin analizarlo a profundidad. Incluso los inversores institucionales parecen estar mostrando una actitud más cautelosa, pensando que este aumento de las tasas de interés a largo plazo podría tener implicaciones más profundas. ¿Significa eso que el mercado alcista no puede continuar y ahora es momento de evaluar la situación actual más objetivamente? ¿No podría haber una señal de que si el gobierno no responde apropiadamente, el mercado de bonos reaccionaría negativamente? Así es, de hecho, hubo momentos similares hace unos años. Cuando el techo de la deuda nacional se acercó peligrosamente, mucha gente pensó que era el fin de la capacidad del gobierno estadounidense para pagar sus deudas, lo que causó pánico en los mercados y también afectó a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, al final ese momento también se resolvió con una subasta exitosa de bonos. Por eso, aunque esta vez también muchos predicen que el mercado podría mostrar una tendencia similar, debemos recordar que la economía estadounidense sigue siendo sólida y la confianza sigue siendo fuerte. En mi opinión, concluir que el dominio del dólar estadounidense terminará pronto es una idea precipitada considerando la historia. Y aunque muchos dicen que ese tipo de comparación es razonable, los mercados de bonos y los inversionistas creen que 4.5% o 4.7% para los bonos del Tesoro a 10 años pueden ser sostenibles durante un tiempo considerable. Este programa incluye colocación de productos y anuncios pagados.